Concejal Leiva, tiene la palabra. Sí, presidente. Primero, vamos a tratar de ser breve, ha sido una jornada extensa, estamos mucho desde muy temprano y hubo varios puntos de cuestionados y a eso ha demorado el inicio de la sesión. Voy a tratar de ser breve, pero no puedo dejar de pasar este momento, si bien todos estamos apurados y hay otros compromisos que todos tenemos. Pero yo no puedo dejar de pasar, no puedo aprobar esta ordenanza como está dispuesta sin intentar hacer mínimamente una modificación. Nosotros votamos el 27 de octubre un decreto en donde le pedimos al Ejecutivo que realice las gestiones pidiendo exactamente esto, que nos envíe formalmente el pedido de prórroga del proyecto IRSU. Esto se está cumpliendo con este proyecto de ordenanza que ha enviado el Ejecutivo en estos días, más precisamente el día de ayer. Este proyecto que estamos votando hoy tiene mesa de entrada el día de ayer. No tenemos problemas para aprobar este tipo de proyectos porque sabemos que dentro de todos los cuestionamientos que tienen es lo que se necesita, la formalidad que se necesita para poder continuar con la obra. Pero en el decreto que nosotros votamos por unanimidad ese día, el 27 de octubre, habíamos solicitado, además de este pedido formal, que envíen el pedido de prórroga, habíamos pedido en el artículo 2 una serie de cuestiones que hoy en este proyecto nos están cumpliendo y me parece que voy a tomar el esfuerzo de que se trate de incorporar. Y que tienen que ver con el informe detallado del estado actual de las obras. El artículo 2, inciso A, hablaba del informe detallado del estado actual de las obras, motivo de la demora y plazo probable de finalización. Lo único que dice considerando es que por las lluvias del año se han demorado las obras y se limita solamente a eso. Es un proyecto muy escueto de 3 párrafos nada más y muy pobre en su argumentación. En el punto segundo se refería a la definición respecto a la conformación, dirección, gestión, derechos, obligaciones y administración del consorcio. De eso en este proyecto no se está mencionando absolutamente nada y era una información muy valiosa que nosotros teníamos que considerar en el momento de pensar de considerar esta prórroga. Y el punto tercero se refería a la compensación que nosotros habíamos solicitado también en ese decreto, que nosotros estábamos pidiendo que se adquiera más contenedores. Votar esto así como está sería desconocer este decreto que se ha votado por unanimidad por todos los concejales hace menos de un mes. Votar esto es simplemente cumplir con un requisito y hacer caso omiso de lo que nosotros estábamos obligando al Ejecutivo hace poquito más de un mes. Entonces me parece que si bien hay voluntad para que esto se prorrogue, porque evidentemente queremos que si la obra se comenzó, se termine, desde mi punto de vista creíamos que era una oportunidad para exigir algo más al superior gobierno de la provincia de Santa Fe. Vamos a desperdiciar esa oportunidad, vamos a seguir insistiendo con esto que es una mejor calidad de vida para todos nuestros vecinos, pero quisiera intentar mínimamente una moción en donde se incorporen estos puntos, se vuelvan a repetir los puntos del artículo 2 del decreto 917 para que se pueda tener en cuenta y no interferir con la obra para que siga su proceso. Esa es mi moción y si quiere le leo el artículo 2, que es el decreto que ya hemos votado. ¿Y cuál sería la moción entonces? Que se modifique este proyecto de ordenanza y que se incorpore como artículo tercero, antes del artículo por el cual se da forma, el artículo se copie textualmente el artículo segundo del decreto 917-2016. ¿Lo puede leer? El artículo 2 dice: al efecto de considerar la viabilidad de la prórroga del expediente obligatoriamente deberá contener, bueno, obviamente esa parte no iría, pero le solicitamos que envíen informe detallado del estado actual de las obras. El motivo de la demora ahí no lo eliminamos porque dice que por la lluvia está contestado. Plazo probable de finalización, eso no está contestado.
La definición respecto a la conformación, dirección, gestión, derechos y obligaciones y administración del consorcio. Queremos saber quién va a administrar el consorcio. Bueno, ese es el texto. Y bueno, la compensación, bueno, eso lo eliminaría, pero queremos saber el estado de las obras, el plazo probable de finalización y un informe respecto de la conformación del consorcio. Sí. No me queda clara la redacción, quiero opinar de eso, pero bueno, si hay una buena redacción, Podemos agregar como punto acompañar, 3. sí. ¿Puede ser de nuevo leído, concejal? A ver. ¿Cómo va a quedar leído? El artículo 3. Se solicita al Departamento Ejecutivo Municipal gestione un informe detallado del estado actual de la obra y plazo probable de finalización y definición respecto a la conformación, dirección, gestión, derechos, obligaciones y administración del consorcio. Sí, inclusive no hay ningún problema de información, nosotros en eso estamos de acuerdo. Permiso, presidente, Sí. uso de las palabras, es breve. Concejal. Agreguémoslo como cláusula transitoria, porque esto es una ordenanza que tiene como tal, digamos, un carácter permanente, o por lo menos en ese plazo. Esto, el pedido de información, podemos ponerlo como cláusula transitoria y también inclusive ponerle un plazo en ese caso o lo que fuere, digamos, pero no lo dejaría como parte de una ordenanza porque no tendría que ver con el espíritu de la misma, así como una cláusula transitoria que bueno, va a tener que ver con este pedido de informe que acompañamos, y nosotros también queremos que manden información. Una cosa que no entiendo. Cláusula transitoria, artículo Tercero. 3, cláusula transitoria. Exactamente, 2 y la puntos. El redacción Departamento que- Ejecutivo enviará un informe con lo solicitado por el decreto número, para reiterar el pedido a través del decreto. Entonces hay que pedir un apoyo a la moción. Apoyo a la moción. Sí, sí. Entonces votamos la moción y después se arregla con secretaría como quede redactado el artículo 3. Esto pedía el Artículo 3, cláusula transitoria y la redacción que dijo- como lo redactó, como lo leyó recién el concejal, pero agregándole, digamos, el número del decreto por el cual se había solicitado anteriormente para que quede y el plazo. ¿Y qué plazo estaríamos hablando? No se votó todavía, ¿no? Todavía no se vota. ¿Qué plazo tenía el ¿Qué anterior? definido el ¿Qué plazo? plazo tenía el anterior? Nosotros el plazo anterior le hemos dado 5 días, han pasado mucho más de 5 días, no se resolvió esto. Si lo hacemos así, Ponemos 5 días como para cumplir con la formalidad y sin ninguna expectativa de que responda. Bueno, Pero entonces no lo pidas. entonces, No, claro. Cumplir con la formalidad nada más. Pero la Bueno, formalidad. entonces Bueno, pasamos formalmente a la votación de la moción del concejal Leiva. ¿Por la afirmativa? después le digo lo mismo. Aprobada por unanimidad la moción. esto no para responder. Bueno, pero te iba a pedir que ¿Quisieras seguir? o denunciarlo. Vamos por el fondo. Bueno, entonces votaríamos el punto. No, sí. ¿Quiere decir algo, concejal Estange? No, está bien. Estoy de acuerdo con el... No le probó. con Leiva. No le probó. Lo que sí... Bueno, ya que no pueden hablar. Bueno, Lo que sí... Yo estoy totalmente de acuerdo con el concejal. Pero me parece que ya alguien tendría que venir a dar alguna explicación acá, porque quedamos siempre de acuerdo, que le damos 5 días, 10 días, 15 días, y no tenemos ninguna contestación, ninguna explicación, y estamos haciendo un papel, me parece, y gastando tiempo, sin que nadie nos dé una contestación fehaciente. Me parece que ha llegado el momento de empezar a poner orden en todo esto, y cuando ponemos una fecha, o se respeta, o viene alguien a dar la explicación en el partido. Nada más. Igual que antes. Muchas gracias. Bueno, entonces votamos el punto número 11. Se pone a consideración dictamen de Comisión de Gobierno y Educación y Ecología y Medio Ambiente. Proyecto de ordenanza, ampliación plazo Shirsu, expediente número 6030/16. ¿Con la afirmativa? Aprobado por unanimidad. ¿Quién? El GIR